Muy bien, pues si les parece, Ingrid, Carlos, teniendo en cuenta que es la hora ya prevista, vamos a comenzar la retransmisión, la grabación y la retransmisión en directo, como les decía. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos y buenos días a quienes nos ven y también intervienen desde Latinoamérica. Gracias por su asistencia. Después del acto inaugural de esta tercera edición de Fincoma y de la conferencia de clausura a cargo del doctor Rafael Repiso, procedemos a la conferencia titulada Industrias de la nostalgia, la romantización del pasado en la cultura popular gracias a la colaboración de RELAIP, la Red Internacional de Investigadores e Investigadoras en Publicidad. Moderará la doctora Ingrid Zazipa Infante, que es publicista, magíster en investigación en problemas sociales, doctora en ciencias humanas y sociales y actualmente doctoranda del doctorado en Empresa, Economía y Sociedad de la Universidad de Alicante. A su vez es presidenta de RELAIP, líder académica de la maestría en Comunicación Creativa de la Fundación Universitaria Los Libertantes. Expondrá Carlos Andrés Arango Lopera, que es comunicador, magíster y doctor en filosofía, docente investigador de la Universidad de Medellín actualmente, concretamente en el ámbito investigativo, trabaja las líneas de los imaginarios urbanos, la música y el consumo. Además es socio de la empresa cultural Trinity Corp, donde lidera la parte de estrategia y de contenidos y al mismo tiempo es música en diversas bandas de rock, arreglista y productor musical para proyectos audiovisuales. Muchas gracias a ambos por su participación y adelante Ingrid, cuando queráis. Gracias, Jesús. Bueno, buenos días desde Colombia para todos y todas. Bien, pues agradecer como siempre la invitación que Sincoma nos hace a ser parte de este evento, abrirnos el espacio para celebrar estos encuentros desde RELAIP, la Red Internacional de Investigadores en Publicidad y Áreas Afines. Agradecemos a varios de nuestros socios fundadores que están con nosotros, a la doctora Victoria Turbiñez de la Universidad de Alicante, al doctor José Nildo Suárez Becerra de la Universidad Federal de Río Grande del Norte en Natal, en Brasil. Gracias también a Jesús, que hace parte también de nuestros asociados, a Tati, a Javier por compartir con nosotros y bueno, a los demás asociados que se irán uniendo para acompañarnos en este espacio. Como lo mencionabas también, Carlos Andrés hace parte también de la Junta Directiva de RELAIP y en este día nos estará entonces acompañando con esta conferencia, así que sin más preámbulos, Carlos, muchas gracias por tu participación. Bueno, Jesús e Ingrid y a todos los que se están conectando desde Colombia diríamos buenos días, pero sé que para ustedes son las tardes, va que es las noches. Vamos a hablar de un tema encantador y vamos a hacer un recorrido lo más rápido, pero amplio posible. Un poco cuando se estudia filosofía hay esa dificultad como de ahondar verticalmente en un terreno hasta agotarlo por completo, pero esas miradas amplias digamos que también aportan y por eso no quisimos hablar de la nostalgia en publicidad o en el audiovisual o en la música, aunque se van a mencionar algunas de las pautas ahí interesantes. Bueno, vamos a empezar entonces. Esta es una escena clásica de una película clásica, Casablanca. Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, una película sobre la guerra y una canción que está al centro, una canción que cuando aparece lleva a ambos a un lugar bastante romántico que es París. París ya de por sí es romántico, pero imaginarse a París estando en África y un poco en la guerra, pues Imagínense que yo le conté. habría de aumentar Pero es que el nivel de romanticismo, digamos, de utopía. Bueno, ellos le piden a este amigo en común, que es el pianista, que toque esa canción y me gusta mucho que le pidan esa canción y que no haya ni siquiera que decir el título de esa canción porque el pianista sabe cuál es esa canción y ambos protagonistas saben cuál es esa canción. Y aquí como una pequeña, una primera pincelada, digamos.
Hoy cuando decimos que vamos a escuchar música, realmente nos referimos en lo fundamental a canciones, ¿sí? De toda la diversidad de formas musicales, pues hemos decidido quedarnos con la música. Y esa reducción de toda la diversidad y complejidad musical a un formato, que es además un formato comercial impulsado por la radio, ya nos está dando una pista de qué es lo que estamos buscando, no solo con la música, sino con este asunto de la nostalgia. Déjenmelo dejar aquí insinuado e irlo desarrollando como más adelante. Sin embargo, en un momento de la vida en que hay tanta información, cuesta mucho, como con esa información, tratar de configurar paisajes que sean más entendibles, y es lo que me propongo hoy en 3 momentos con la compañía de ustedes, donde vamos a hablar un poco de la nostalgia, donde vamos a contraponer esa nostalgia con lo que se pudiera llamar sociedad posmoderna o sociedad líquida o modernidad líquida, como dirá Bauman, y luego al final ahí sí unas perspectivas del uso de la nostalgia en la cultura popular. Vamos con nostalgia, pero incluso por rebote tendríamos que hablar de lo contrario. En 1516, saben ustedes que Tomás Moro escribió un libro que hoy no se podría publicar porque se llamaba algo así como Librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. No lo podría recomendar ningún bloguero, o sea, demasiadas palabras para un título. Y en ese libro Tomás describe, digamos así, un estado ideal que es una isla, es decir, para que esta sociedad sea posible hay que cortar vínculos con todo lo que hay en derredor y construir, digamos, esa sociedad ideal. De ahí viene la palabra utopía, que él mismo construyó uniendo 2 vocablos griegos y que al final implica una suerte de no lugar, ¿sí? Hoy, cuando hablamos de utopía, hablamos como de un sueño romántico o romantizado que está al futuro, ¿sí? Y digamos que buena parte de lo que llamaremos el proyecto moderno se construyó sobre esa idea de un futuro que va a ser mejor, un futuro que aún no tiene lugar, pero que probablemente pronto lo tendrá. De tal suerte que el esquema era como un pasado que se agradecía, un presente un poco incierto, pero un futuro que llenaba de esperanza. Es decir, la esperanza estaba como por delante de nosotros. Y ese es el esquema básico de la utopía. Pero, como dirían los memes, pasaron cosas, ¿sí? Y esas cosas de las que vamos a hablar, se podría hablar desde muchos lugares, pero vamos a hablar particularmente desde una propuesta sociológica que, a mi manera de ver, sintetiza la trama de complejidades para explicar el mundo contemporáneo y que tiene una fórmula bastante de copywriting, y es como esta metáfora de lo líquido que empleaba Bauman para explicar esa, más que el mundo contemporáneo, la sensación que nos deja el mundo contemporáneo. Bueno, si fuéramos a emplear esa metáfora bélica que ya estamos tratando de superar, en la que alguien apuntaba un objetivo, digamos que la gran diferencia entre lo que se podría llamar la sociedad moderna sólida y la sociedad moderna líquida, o si quieren, el mundo antes y el mundo ahora, es que en el antes, ¿sí?, la trayectoria que se trazaba entre una persona que estaba aquí y un objetivo que se quería lograr era una trayectoria lineal, de tal suerte que se usaba una bala y bastaba con tener buena puntería, de tal suerte que empresas, cuando hacían sus estrategias o sus planes de mercadeo, o de tal forma que personas, cuando trazaban su proyecto de vida, su trayectoria de vida, no encontraban muchas opciones entre eso que tenían acá y eso que iban a alcanzar, y las formas para alcanzarlo estaban acotadas, ¿sí? Estaban incluso mediadas por la institucionalidad, ¿vale? Estaban mediadas mejor por lo institucional. Es decir, las instituciones proveían como un ropaje a los individuos para movilizarse entre ese presente y ese futuro, paréntesis, utópico que se quería alcanzar. Para sintetizarlo aún más, diremos con Bauman, no sin antes declarar el fervor a el viejito que siempre lo vimos fumando, ese mundo líquido se pudiera entender como un corte que surge con la tradición. Es decir, lo que vamos a entender como modernidad, y uno se puede enredar mucho hablando del asunto, es básicamente decir esto: la sociedad moderna es esa sociedad que en algún punto decidió mirar a la tradición y no rendir homenaje o no rendir tributo, sino cortar, ¿sí?
esta idea de es que todo lo que hemos hecho tal vez no sirve, hay que pensarlo desde cero y hay que pensarlo desde la razón y particularmente desde la razón instrumental, implicaba básicamente un corte, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de moderno, vienen como muchos aparatos a la mente, pero la idea fundamental del concepto sociológico de modernidad, o mejor, más que sociológico filosófico, es una sociedad que pretende romper sus vínculos con el pasado para empezar todo desde cero. Es una suerte de control al suprimir filosófico o sociológico, si me lo permiten. En esa modernidad fundamos las instituciones que son, como les decía ahora, esas instancias sociales donde se genera la mediación de las experiencias individuales con las experiencias colectivas. Para mencionar solo tres, las más famosas y las que más podemos diferenciar, pudiéramos hablar de la familia, el trabajo y la pareja, ¿sí? Casi que esa trayectoria de vida que se trazaba entre el presente y ese futuro, paréntesis utópico, estaba muy mediado por la familia y por unas formas muy particulares de la familia, por el trabajo y una forma muy particular del trabajo y por la relación de pareja y de hecho unas formas muy particulares de la pareja. Pero siempre hay que entender que esto se mueve, propone Bauman, en una constante ambivalencia, es el término que constantemente emplea, no sé si Bauman o el traductor al español de Bauman, en una ambivalencia entre la libertad y la seguridad. Evidentemente, mientras la balanza se inclina hacia el aspecto de la seguridad, entonces las libertades se restringen un poco, ¿sí? En cambio, cuando tendemos más hacia la libertad en los esquemas sociales o en algunos ámbitos de la vida social o colectiva, entonces la seguridad cambia de posición. ¿Qué ocurriría entonces en ese aspecto moderno con esas tres instituciones que propongo que tengamos de ejemplo? ¿Qué pasa en el mundo moderno líquido? Pues pasan cosas y es que las formas tradicionales de familia se rompen, estallan, mutan, ¿sí? Ahora cuando hablamos con personas, ni siquiera jóvenes, sino grandes, nos pueden decir con toda tranquilidad que su familia es esta persona que vive sola y un perro, ¿sí? O un gato, ¿sí? O incluso con esto del matrimonio gay y la adopción gay, entonces entran otras formas de familia, ¿cierto? Y entonces eso es lo que Bauman propone entender como el mundo líquido, donde aparecen nuevas formas de lo familiar, nuevos vínculos en la relación laboral, ¿sí? Vínculos bastante frágiles, por cierto. Esto que cada vez en Colombia, no sé cómo serán en el resto del mundo, pero en Colombia es cada vez más frecuente que muchachos recién egresados de las universidades trabajan para alguna multinacional que les paga unos poquitos dólares, pero que eso convertido a Colombia en pesos es como toda una fortuna y les permite ir por el mundo este asunto del nómada digital y esos vínculos de pareja que ya no están mediados por el discurso del amor romántico, con todas las ventajas que eso tiene, pero que a su vez supone vínculos que pueden ser más frágiles en el tiempo, que tienen unas formas unos contratos de voluntades o unos acuerdos de voluntades como muy distintos y esa figura tradicional de la nación pues entra en la famosa crisis de los estados-nación, esta cosa que las identidades, los vínculos identitarios superan las fronteras, siempre lo superaron pero lo habíamos querido ignorar y las demandas de libertad empiezan a coexistir con un correlato de hipervigilancia, ¿no? Esto de por dónde vamos con nuestro teléfono, saben por dónde vamos con nuestro teléfono, pues, y demás. Y de mercados masivos, pues, este paso a nichos. Querría decir entonces que esa modernidad sólida, ¿sí? Se puede caracterizar por unos puntos que vamos de la mano de Bauman a resumir aquí. Esto será breve para poder entender en dónde entra este asunto de la nostalgia. Vale. Lo primero es que las formas sociales se debilitan y se debilitan antes de que las alcancemos como a comprender, ¿sí? Es decir, mientras el tránsito, por ejemplo, de nuestros abuelos por lo social implicaba unas estructuras sociales que eran bastante estables, ¿sí? Ahora lo que encontramos, y cada vez más rápido, es que las formas de lo social mutan antes de que nos podamos acoplar a los ritmos de esas formas, ¿sí? Bueno, primera característica. Aquí tengo un ejemplo que me gusta mucho y es MTV, ¿cierto?
todo lo que aprendimos de MTV, de lo que significaba ser rockstar, ¿cierto? Vivir como un rockstar, pues lo básico, desayunar whisky, pues sumergirse en orgías de droga y sexo, pues lo básico. Em, pero cuando MTV fracasa en ese modelo, porque ya el rock de pronto no funciona y las audiencias mutan de los modelos de televisión por cable a otros tipos de pantallas, surge un videojuego que es Guitar Hero, en el que ya no solo veíamos al rockstar ser rockstar, sino que jugábamos en una experiencia gamificada a ser el rockstar. Y hubo un momento en que el grupo económico que era dueño de MTV compra a Guitar Hero. Guitar Hero luego fracasa porque sacaban una versión y media cada 3 meses y a la gente se le estaba haciendo un poquitico difícil alcanzar eso y por otras razones, pero me gusta mucho eso y ejemplifica esto de las formas sociales, es decir, esperaríamos que un canal de videos viviera de emitir videos y en algún momento pudo haber sido así, pero en algún otro momento, si el capital rinde más invirtiéndolo en un videojuego en el que la gente juega a lo que yo les mostré, pues vale nada, o sea, hagámoslo, cero lío. Lo otro, este asunto, el divorcio entre el poder y la política, es decir, las formas de poder no necesariamente coinciden, como sí se pretendía que coincidieran en la modernidad, las formas de poder no coinciden con las formas de la política, ¿sí? En países donde las decisiones las toman las multinacionales o los grupos privados y demás, y en donde los políticos aparecen cada vez más en evidencia como títeres movidos por esas manos invisibles, vale mucho preguntarse, entonces, ¿quién tiene el poder ahora y qué tipo de poder es media y de qué forma, cierto? Yo sé que este asunto del poder es como bastante moderno, no es que no lo sea. Aquí el spoiler es, no estamos diciendo que ya no es moderno, sino que muta, ¿sí? Esa es la idea del mundo líquido. Lo otro, una sistemática reducción, dice Bauman, de las seguridades y las garantías que teníamos los individuos, de tal suerte que a cada uno de nosotros nos toca hacernos responsable por los éxitos y los fracasos que tengan nuestras decisiones, ¿sí? Al no tener esas figuras institucionales detrás proveyéndonos seguridad, nos toca hacernos cargo de todo lo que de todo lo que nos sale bien y de todo lo que nos sale mal, y lo que nos sale mal es mucho, porque al intentar esas trayectorias tenemos pues menos protocolos seguros y estables para transitarlas. Una cuarta característica es el colapso de la posibilidad de pensar a mediano y largo plazo, ¿sí? La dificultad de trazar planes que se puedan cumplir por la misma intensidad, velocidad y frecuencia del cambio, ¿sí? Entonces, esto para todos los que de alguna forma estamos en el mundo de la planeación y que tenemos que ver algo con el mercadeo y que pensamos como lanzamientos, pensamos relaciones con los clientes, es un reto constante porque cambia mucho, cambia muy rápido y nadie puede garantizar cuál va a ser la tendencia. Yo incluso cada que reviso estudios de tendencia, pues chévere, ¿no? Pero hay como un acto de fe, un poco. Cuando nos dicen estas van a ser las tendencias, hay un poco como un acto de fe, porque es cierto que los niveles de incertidumbre son altos. Entonces, esta figura de la planificación racional de 5, 10, 15, 20, 30 años empieza a mostrarnos como serios problemas estructurales de que no pues, nos puede cumplir lo que pretendería cumplir. ¿Sí o qué? Bueno, y finalmente, un aspecto que es fundamental para hablar de la nostalgia y es que todas las consecuencias que surjan de esa interacción entre los sujetos y lo social recae única y exclusivamente en las personas, ¿sí? Es decir, las personas asumimos la incertidumbre que significa tomar las decisiones y a su vez corremos con los costos que implica la desaparición de las formas tradicionales de la mediación institucional. Y una cosa que es muy interesante para hablar desde el punto de vista de la comunicación y el mercadeo es que las marcas e incluso los relatos, o si se quiere, las franquicias, entran a ocupar el espacio de las instituciones. Esto es muy extraño. Es decir, los vínculos que empezamos a tener las personas con las marcas empiezan a superar la simple relación de compra y venta de productos y empieza a hablar
de posicionamientos frente a la vida, ¿sí? Entonces es como muy extraño, como que las instituciones tradicionales, por decir la escuela, la familia, el trabajo y demás, como que se van derritiendo, ¿cierto? O mutan demasiado rápido y no alcanzamos a entenderlas, pero las relaciones estables empiezan a ser con las marcas, entonces tú lo ves en fenómenos como el fandom, ¿no? ¿Por qué gente deliberadamente, pues, tranquilamente, porque le nace del corazón, un día se sienta a escribir un capítulo que no se escribió en la saga original de Harry Potter? ¿Por qué crea personajes adicionales? ¿Por qué crea universos para...? O sea, ¿qué tipo de asuntos vitales se están tramitando en eso ahí, más allá del consumo, sino qué asuntos de la subjetividad de las personas se están mediando en la compra y venta de productos, que era la visión que tendríamos tradicionalmente sobre el Esas mercado? cachuchas voladoras también. De tal suerte que si durante tanto tiempo apostamos por sociedades seguras que limitaban las posibilidades de libertad, ¿cierto? Ahora tenemos tanta libertad que obviamente el anhelo se va a lo contrario y lo hemos manifestado en un montón de formas. Yo no sé si valga decir resurgimiento, porque no sé si resurgieron, pero toda esa fuerza que están tomando los movimientos ortodoxos y de derechas no es otra cosa que el reclamo de un mundo seguro, ¿sí? Con todo lo discutible que haya o no, pero ese resurgimiento, que va a poner entre comillas lo de resurgir, no es otra cosa que el clamor por estabilidad, por seguridad, y si uno escucha el discurso desde el que hablan esos movimientos de derecha y esos movimientos ortodoxos, donde incluso se mezclan cosas religiosas con cosas políticas y demás, todo el discurso es súper moderno, esto de nación, trabajo, familia, heteronormatividad y demás cosas. Bueno, ¿qué consecuencias puede traer? Bueno, en lo personal, altísimos niveles de incertidumbre que podríamos sintetizar en el concepto de ansiedad o ansiedad con M, según los memes. Sabiduría de memes que siempre hay que tenerla en el espejo retrovisor porque da información interesante. Bajísimos niveles de orientación al logro. Obvio, si nadie me garantiza que lo que yo voy a hacer con mi esfuerzo va a fructificar en cosas que me interesen, pues desmotivación. Y que lo pudiéramos sintetizar con todas las licencias y con toda la ligereza que suponga, pero muy vinculado con los fenómenos de depresión que se viven actualmente. Y al mismo tiempo incapacidad para reaccionar por shock, que lo pudiéramos llamar estrés. En un meme por ahí de esos que circula, se habla de la ansiedad como un exceso de futuro, la depresión como un exceso de pasado y el estrés como un exceso de presente. El presente desborda, quedamos como un poco obnubilados, no alcanzamos a actuar, o el pasado se desborda y quedamos vinculados a un objeto que queda atrás, o el futuro se desborda y quedamos sobrepensando todas las posibilidades de escenarios futuros que se puedan como desencadenar. Y esos fenómenos de salud emocional transitados con una debilidad de parte del Estado increíble, esto es del Ministerio de Salud de Colombia y es en serio, donde nos recomiendan ¿qué se hace en un estado de ansiedad o pánico? Dormí, te relajas y sobrellevas tus emociones, ¿no? Y dices como, hola, Estado. Gracias, no me habría ocurrido nunca en serio, Ministerio de Salud. Me siento súper protegido con tu presencia. Vale, bueno, en lo laboral o profesional, cada individuo corriendo los costos, cada individuo como una marca, ¿sí? O sea, como que cada vez nos identificamos menos con esos marcadores gremiales o profesionales y cada vez es más como el individuo, con las posibilidades de mezclar cosas que antes no tenían nada que ver, pero al mismo tiempo como un producto, como un poco ocurre con los vínculos socioafectivos y Facebook o estas redes donde uno al final lo que crea es el perfil de un producto y pone cosas y enlaces para finalmente promover ese producto. O sea, la imagen personal convertida en imagen de marca. Sí, ok, un multitasking obligatorio, aunque no nos guste, constantemente pendientes de lo que ocurre en 2 o 3 pantallas o 4, sí, ok. Y si yo lo pudiera como sintetizar en un fenómeno, puede servir el caso de Estados Unidos, donde nos han dicho insistentemente que después de la crisis se han multiplicado los trabajos, lo cual es cierto, pero no el número de personas con trabajo, sino que lo que está sucediendo es que las personas pues tienen que adquirir más trabajos para poder sobrellevar la situación. Sí, ok. Este ejemplo pues como de convertirse uno en marca personal, todo lo positivo y todas las posibilidades, pero también lo preocupante
de muchas trayectorias individuales y caóticas aceleradamente buscando conseguir clientes y demás. O sea, no es que no se pueda, de hecho es lo que sucede, pero definitivamente no es el tipo de sociedad que nos habíamos imaginado, ¿sí o qué? Bueno, entonces uno se encuentra con las trayectorias de nuestros estudiantes de hoy, cómo la logran, ¿sí? Y resulta que en las universidades todavía seguimos en el esquema del empleo, formar para el empleo. Ustedes saben que la fórmula del empleo es tiempo, dinero, ¿sí o qué? Pero cada vez más un montón de gente abocados a la facturación o el autoempleo, que es esta figura en la que yo me consigo clientes para facturar, esta idea famosa de cambia tu jefe por un montón de jefes, el empuje al emprendimiento y a la inversión. Y entonces aquí siempre hay que preguntarse, si hay tantas formas de ganarse el dinero, ¿por qué las universidades seguimos como tan automáticamente formadas para la fórmula del empleo, si empleos cada vez hay menos y cada vez con menos garantías? ¿Sí o qué? Claro, efectivamente quienes estamos en las universidades fuimos fundamentalmente formados en ese paradigma, pero la pregunta queda ahí. De tal forma que a cualquier sujeto que esté vivo en este tiempo, yo la verdad no sé cómo la logramos, de verdad, o sea, hay como un acto de fe ahí bastante grave porque el panorama es difícil. Bueno, vamos a utilizar los tipos ideales de Weber, que es un método para tratar de entender cómo se traduce esa incertidumbre en las personas que viven su juventud por estos días. ¿Sí o qué? Hablemos de generaciones solo para tratar de entender cómo viven esos cambios estructurales macro, ¿sí? Entendiendo que son generalizaciones, que no trata de ser excluyente, que no trata de ser taxativo, que simplemente trata de hacer una pequeña caracterización. Los estudios de cohortes poblacionales han establecido cierto acuerdo sobre este asunto de la generación Z. En este estudio de la vanguardia se propone que son nacidos entre el 94 y el 2010. La generación Y propone que son los nacidos entre 1981 y 1993. La generación X, a la que yo pues estaría como vinculado entre 1969 y 1980, y de ahí para atrás, pues evidentemente los boomers y más atrás la generación silencios. Tendríamos que entrar a admitir que estas personas jóvenes, que son los estudiantes nuestros de las universidades, los que se están graduando y los que están llegando, tienen definitivamente un mindset distinto, entre otras porque lo necesitan, ¿sí? Porque mientras a los que pudiéramos llamar la generación X nos formaron con un discurso un poco pesado y de orientación al logro tipo, tiene que estudiar para que sea alguien en la vida y afirmaciones así, esa instalación discursiva tenía como propósito ubicarnos entre el presente y ese futuro de logro social por un camino que era más o menos lineal. Era como ir a la universidad y luego conseguir un trabajo en un lugar que tuviera un logo importante y reconocido para los padres, ¿sí? Pero digamos que en quien se aprecia con claridad el cambio es en las generaciones que siguen. Voy a soltar dos datos. Tenemos este estudio de La República, que es un diario económico colombiano, donde una de las cosas que identifica es que el consumo de artículos de lujos claramente cae, ¿cierto? Es decir, una cosa que podemos decir sueltos y libres de esta generación, de las nuevas generaciones, en particular de la Z, es que hay menos disposición a comprar artículos de lujo. Entonces uno pudiera decir, es que ya no son consumistas, son más críticos. Pues no sé, porque igual no se pierde ningún concierto y los conciertos de hoy no son lo que pudiéramos llamar económicos. Y ahí hay un dato, ¿sí? ¿Por qué preferimos no tener cosas lujosas que quedan y permanecen? ¿Y por qué sí preferimos experiencias altamente costosas, ¿sí? Como irse a ver un concierto en Colombia estuvo recientemente Coldplay y Dua Lipa, ¿sí? Que el mismo fin de semana en la misma ciudad y se llenaron ambos. Y después hubo otro festival Cordillera con un cartel, o sea, un line-up de lujo y también se llenó. Y se preparan para el Stereo Picnic, que es uno de los festivales más importantes y se llenará. Y todo ese resurgir de los festivales, ¿cierto? Yo creo que nos está dando pistas interesantes sobre una apuesta que me va a atrever a lanzarla ya. Si el mundo se hace menos dado
a soñar la utopía, el futuro por delante como algo mejor que el presente, entonces una estrategia es hacerse menos pesado o procurar ser un poco más liviano, ¿sí? Un poco más nómada. Puede que no del todo, pero una estrategia de supervivencia es, pues a ver, si allá afuera todo cambia, cambia aceleradamente y demás, pues yo que me voy a poner a soñar casa, matrimonio para toda la vida, hijos, con lo caros que son los hijos, mire mi ejemplo, mira cada uno, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el tipo de preparación que se requiere para decidir tener un hijo? ¿Sí o qué? ¿Cuánto cuesta eso en todos los términos? ¿Y cuántas menos personas a diario están dispuestas a tener hijos? ¿Cierto? Pues ahí también hay cosas como que hay que pensar. ¿Sí o qué? Bueno. Y en una investigación, esta la va a pasar muy rápido, esto lo quiero mencionar, es un poco un chiste, pero es de verdad, parece chiste, pero es anécdota, esta investigación de Carlos Andrés Arango, Lozano, yo soy Lopera, y se nos están cruzando las citaciones. Este es un colega que trabaja en la Universidad Tadeo Lozano, acá en Bogotá, hace una investigación con su grupo de trabajo sobre los centennials y trata de hacer como una trazabilidad ahí de lo que ocurría en el panorama nacional, en el panorama internacional. Yo quisiera emplear esta investigación y a la población con la que trabaja esta investigación para tomarlos como ejemplos de los centennials, que sobre todo lo que me interesa es que veamos en ellos como una serie de características que nos hablan de ese mundo líquido. ¿Sí o qué? Bueno, pues fíjate tú, o sea, imagínate tú nacer en el 98, sí o qué, con un boom tecnológico, pero que en cuestión de 10 años se transforma en una gran crisis económica mundial. Luego, imagínate que te toca ver nacer y popularizarse las redes sociales, pero estás pequeñito y estás ahí. Y además te toca el primer matrimonio civil, que en Colombia particularmente, este asunto de personas del mismo género combatía con cosas que incluso estaban en la Constitución. Es el preámbulo de la Constitución colombiana empieza diciendo no sé qué, no sé qué, no sé qué, e invocando el poder de Dios, ¿sí? Y nos decimos un Estado laico, pero funcionarios del Estado aparecen todo el tiempo con camándulas, Biblias, se hacen misas como si fueran actos oficiales y demás. Y luego en 2016 gana el no al plebiscito por la paz. No hay muchas esperanzas de vida a una persona que le toque ese tránsito, sí o qué. Características, un discurso fuerte por recuperar el planeta, bastante mentalidad, o sea, una mentalidad bastante abierta, no un deseo de trabajos convencionales y para toda la vida, ¿cierto? El conocimiento como una cosa que está a la mano y se consulta rápido, no como un asunto acumulado en el tiempo, sino como una cosa que se usa y se desecha. Una distancia marcada entre el ser y el hacer, o sea, lo que ponen en redes empieza a configurar como un self digital, ¿sí? Pero una persona, digamos, real que se distancia un poco de algunas cosas que se presentan ahí, ¿cierto? Un cambio en la concepción del dinero y las marcas aparecen sí y solo si los vinculan emocionalmente. O sea, si hay una forma de empoderamiento a través de la marca, no solo la compra, sino el vínculo con la marca. Vale. Bueno, volvamos a los tipos ideales. O sea, pues, ¿qué vamos a hacer con ese ejemplo de generaciones si estamos hablando desde nostalgia? Pues, hablemos de nostalgia. Porque si retomamos la idea de Bauman, que no es el único que ha hablado de la posmodernidad, ni del mundo líquido, ni de la incertidumbre alta que ronda la experiencia de vivir el mundo contemporáneo, si les tomamos una idea es, todo lo que es post es temporal, ¿cierto? Y si uno dice posmodernidad, significa que esto post viene después de, y por lo tanto no se puede entender sin eso que le precede, en este caso la modernidad. Pero además no habrá de durar mucho, ¿sí? Y además debería prepararnos para una cosa. Lo que dicen los sociólogos es entonces que los millennials son la primera generación que llega al mundo sin la expectativa de mejorar lo que le heredan los padres. O sea, a duras penas sostenerlo, ¿sí? Y eso serían los millennials. Los centennials dirían, condiciones de vida, Oli. O sea, mejorar, mantener, bastante confuso. ¿Y qué lugar ocupa la nostalgia ahí? Pues ya hicimos el panorama. Cuando en la película Casablanca se nos dice, toca esa canción, y esa canción nos lleva a un romance que vivimos atrás en el tiempo en París, no estamos haciendo nada distinto que lo que nos propone Bad Bunny en un featuring súper bacano con J Balvin. Esta es una gran canción. Además, es como una metacanción porque
lo que el personaje dice es que él ya se había olvidado de ella, ¿sí? Pues estaba viendo su presente sin ella, pero sonó esa canción. Y esa canción ¡pum!, lo lleva al pasado, ¿sí? Esta idea de volver al pasado está muy vinculada con la idea de volver a casa, pero lo que es muy interesante en Bad Bunny, que es un tipo muy interesante, por favor escuchen los discos, no solo las canciones, sino dense la oportunidad al menos una vecesita en la vida de escuchar un disco entero y hay sorpresas. Lo interesante es que la canción que el muchacho escucha es esa canción. O sea, es una cosa muy extraña. O sea, no sé cómo, o sea, él ya se había olvidado de ella, pero escucha esta canción, pero la canción apenas la está haciendo. Es una suerte de salto en el tiempo que nos habla de esa vinculación de los sujetos con la música, que es uno de los subsistemas por donde circula fuerte la nostalgia. Ahorita diré otra cosa, ¿sí? Donde se juntan las escuchas privadas, ¿sí? Que son las escuchas que tenemos hoy en día. Esto a los ingenieros no les gusta. Ellos han pasado gran cantidad de tiempo diseñando máquinas para masterizar el audio, pero resulta que hoy todo el mundo escucha en celulares, portátiles y tablets. Es decir, hoy escuchamos la música pegada o cerca de los oídos, a pesar de que en los estudios, ahorita mismo estoy en un estudio de producción, a pesar de que se graba y se produce pensando en una escucha que va a ser amplia. Pero mientras apreciamos por un lado esa tendencia a escuchar cerca la música, por el otro lado vemos la tendencia a crecer el número, la frecuencia y el número de artistas que circulan en los festivales y el número de gentes dije una cosa horrible, de gente que se vinculan ahí. El primero que habla de nostalgia es este muchacho, Hofer, quien en 1968 hizo como su pretesis de medicina y donde habló de una enfermedad nueva que él notaba en los soldados. Juntó dos palabras griegas, nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor, para generar el vocablo nostalgia, dolor por el regreso, y lo ubicó en muchachos que habían sido enviados a la guerra y que extrañaban la casa. Por lo tanto, la solución que proponía este médico en 1688 era, pues si el dolor que tienes es porque estás de lejos de casa, pues receta, volver a casa. Pues, dormir. Pero esto implica una paradoja. ¿Por qué? Porque a todos los que hemos vuelto o a la casa de la abuela después de muchos años, o a la casa de los padres después de muchos años, o al colegio después de muchos años, o a un lugar al que no volvíamos hace mucho tiempo, una paradoja que está clara ahí es que volver a la casa no significa volver al hogar. Es decir, volver al espacio físico no garantiza volver a la sensación que nos brindaba en aquel momento ese ropaje. ¿Sí? Si recuerdan, la idea de institución está muy relacionada con el ropaje que nos brinda una construcción social frente al mundo. Volvemos a la escuela, pero no volvemos a las mismas clases, ni están los mismos compañeros, y de hecho volvemos más grandes, y ya no nos parece ni tan grande, ni tan romántica, ni tan majestuosa, sino que nos parece que el colegio es pequeño, y nos sentimos extraños en ese patio, que era un patio inmenso, y ahora parece que está reducido. Esto significa que la nostalgia se desplaza del eje espacial y empieza a ser entendida en el eje del tiempo. Hay un artículo que las bases de datos identificaron que mucha gente estaba buscando, que es del 77, cuando no existían ni ISI, ni Scopus, ni los DOI, ni nada de eso, y que si uno se descuida le cobran $45 por rentarlo un día. Pero si lo necesitan, yo lo tengo. También está en Script. Ese artículo es un artículo, digamos, pionero, donde Free Davis dice que probablemente la cultura popular sea la solución a la nostalgia. Es decir, que una de las cosas que puede hacer la cultura popular es mejorar el pasado a través de sus productos. ¿Cuáles son los productos? Pues el cine, la música, la literatura y demás, ¿sí? Pero eso pega con un concepto del mismo viejito que todavía está fumando, que es Bauman. Bauman lo denomina retrotopía. ¿En qué consiste la retrotopía? Pues mira, Tomás Moro, no estamos para
imaginar que lo mejor está por delante, porque el futuro más caótico ya lo imaginamos en el cine de los 80 y ya se hizo real. No tenemos muy buenas pulgas con el futuro, no nos da la vida para imaginar que el futuro es chévere por delante, nos imaginamos lo peor del futuro, ¿sí? Tenemos las peores expectativas frente al futuro. Nos queda por imaginar, reimaginar y romantizar es el pasado. Y el pasado, a diferencia del futuro, tiene una ventaja enorme y es que ya pasó. Pues, entonces, como ya pasó, lo podemos idealizar. Entonces, no sé si por allá en España circuló El Chavo del Ocho, pero cada que Jaimito el Cartero, que es un personaje de esta serie, volvía a Tamangamandapio, eso es la nostalgia. Esta idea de mi pueblo era un pueblo de reboles y el sol caía, y esta idea de el pasado es mejor nos lleva incluso a mejorar el pasado, porque ya fue. Y si uno volviera a ese pasado y lo recordara con objetividad, en ese pasado que uno recuerda con nostalgia, digamos en los 80 o en los 90, o el pasado del 2001 o del 2007, o cualquier pasado que uno tome como punto de retorno, en cualquier pasado que uno retome también había dificultades, también había cosas muy horribles. O sea, cada que mi generación, mis amigos se ponen nostálgicos con los 80, donde éramos niños, o con los 90, donde éramos adolescentes, y empiezan con, ay, no, tan bueno, es que nada. Yo solo recuerdo, Rey, pero en los 90 estallaban bombas cada 3 días. O sea, qué romántico puede tener eso. O sea, si no estabas en la casa antes de las 7 de la noche, tu vida corría peligro. Si tu papá tenía una reunión o tenía una clase y le tocaba llegar a las 9 de la noche a la casa, estabas muerto de pánico porque en serio la vida corría peligro. Eso no tiene nada de romántico, ¿sí? Lo que pasa es que en el ejercicio nostálgico, evidentemente la memoria es selectiva y filtra. Se queda con lo que quiere, lo idealiza y todo lo otro que era traumático, difícil o retado, pues lo olvida. Creo que lo hacemos todo. Perspectivas. Voy a decir solo 3 y les voy a decir muy de paso. ¿Cómo se ve en el audiovisual? Creo que el modelo por excelencia es Netflix. Netflix. De hecho, si uno hiciera el Canvas de Netflix como modelo de negocio, o sea, si uno hiciera el modelo de negocio de Netflix, al centro tendría que poner la nostalgia. La propuesta de valor básica de Netflix, la gente dirá que es proveer contenidos audiovisuales en streaming. Eso es un distractor. Sí, pero no son cualquier contenido, son de hecho contenidos basados en la nostalgia. Cuando Netflix empezó a hacer contenido propio, una de las cosas que hizo fue una estrategia, fue retomar series que ya habían sido interrumpidas en otros canales y lanzar una nueva temporada, ¿sí? Con eso se garantizaba que un montón de gente que todavía esperaba la serie fuera a su plataforma y pagara la suscripción, o al menos consumiera el contenido, ¿sí o qué? Figuras de la nostalgia en el audiovisual, remake, y va a haber más, ¿sí? Es decir, todos los productos sagrados de los 80 y los 90 los van a dañar, o sea, spoiler, o sea, los van a volver a hacer con tecnología digital y no será tan romántico ni tan bonito, ¿sí? El reimagine, que es cuando recrean una serie o un personaje del pasado, el revival, el reboot, que es esto que digo de lanzar en otra plataforma series que ya habían sido interrumpidas en sus canales o sus productoras de origen. Toda la tendencia retro. Y una muy particular que estoy investigando ahora, que es el biopic. Y esto tiene que ver con la crisis creativa de guiones e ideas nuevas en Hollywood. Hollywood es una máquina caníbal de nuevas ideas, hacen nuevas ideas a una velocidad increíble. Y de cada 10 guiones que se presentan, no sé, ni uno llega a rodaje, o sea, el porcentaje es súper bajito. Entonces, hay una crisis creativa fuerte en Hollywood, acusada desde hace años, y los inversionistas, los majors, que ahora no hacen cine, sino que son como bancos que invierten en proyectos de estudios alternativos e independientes, lo que hacen es poner su dinero donde la inversión sea más segura y efectivamente, cuando se presentan historias o personajes con los que la gente ya se identifica, con los que las personas ya tienen un vínculo emocional. Recuerden lo que decíamos del desplazamiento entre las instituciones y las marcas. Cuando ya la gente tiene un vínculo emocional, es más seguro que vaya a cine que si yo le voy a presentar una saga nueva. Es decir, probablemente no volvamos a ver un Star Wars. No hay forma. Tal vez sea difícil crear una saga desde cero con personajes y
Tal vez lo que veamos es que si un personaje funciona en algún lugar, lo sacamos a un lado, le hacemos un universo y vamos creando, y si la gente va respondiendo, seguimos creando contenidos para ellos. En la música, creo que el punto de corte claramente es Daft Punk. Ellos, este par de productores franceses ahora separados, estuvieron durante los años 90 recorriendo cuánta prendería y estudio abandonado había para, para sacar, para sacar aparatos viejos, porque ellos extrañaban el sonidito del scratch de la agujita sobre el vinilo, ¿sí? Y hoy en día hay un montón de canciones que tienen ese sonidito del scratch de la aguja sobre el vinilo. Es un loop, es falso, es digital, lo ponen ahí, pero evoca nostalgia. Habrá muchos remakes y muchos asuntos retro. Creo que The Weeknd es un claro ejemplo. Daft Punk marca básicamente el regreso de la música del pasado. Hay una cosa muy interesante. Mientras una canción del 90 estéticamente no se parecía nada a una canción del 94, hoy una canción del 2018 se parece demasiado a una canción de los 70. ¿Sí? O sea, es como que la industria de la música estuvo preocupada por generar cosas muy nuevas y muy creativas, cada muy rápido, y ahora es como que lo contrario, tendencia a la nostalgia. Y terminamos con esta perspectiva en la estética. Todos los movimientos lo-fi, toda esa cosa horrible aesthetic, que es como la romantización pasada por dorado del pasado, y toda la tendencia vintage y todo el movimiento retro, pues básicamente nos habla de cómo a través del consumo queremos volver imaginariamente a un pasado de que nos habla de un tiempo que ya se fue. Y Netflix ahí y los productores musicales ahí dispuestos a proveernos nostalgia en la gastronomía, en la ropa, en lo estético, en la música, en el cine y demás. Ingrid, querida, eso fue. Me despido con nostalgia. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante toda la perspectiva que nos planteas. No sé si dentro de las personas que nos acompañan exista alguna pregunta. Puede ser por chat o les podemos habilitar el micrófono. Bueno, mientras vemos si alguien quiere hacerte una pregunta, yo quisiera, Carlos, saber si dentro de estos procesos nostálgicos, también la generación Z, esta generación centennial, entran allí. Porque, lo comento porque me he encontrado con actividades o propuestas de los estudiantes haciendo referencias a unas, digamos que personajes o situaciones que no son propias de ellos. Entonces uno dice, bueno, ¿están también estas generaciones entrando en esas dinámicas de la nostalgia? Sí, es una nostalgia imaginada, es una cosa toda bonita. Es como, digamos que hay un primer nivel de nostalgia, dicen pues los que saben, que es cuando yo me encuentro 20 años después con algo que era importante en mi pasado, ¿sí? Entonces ahí, vale. Pero hay otro tipo de nostalgia que es cuando yo encuentro nostalgia o evocación de un pasado en cosas que no me tocó vivir, pero de las que otros hablan mucho, ¿sí? Entonces es como, digamos, personas que pueden sentir, por decir algo, nostalgia viendo Friends, aunque cuando Friends estuvo al aire no habían ni siquiera nacido, ¿sí? Ok. Entonces es como una nostalgia imaginada, ¿no? Es como no por vía directa, sino por mediación de la cultura popular. Perfecto. Bueno, José Mildo también nos plantea una pregunta y él quisiera saber cómo serán estos procesos nostálgicos en el tiempo del metaverso, de estos sitios en donde se planteará entonces el tema del vivir, del trabajar, que hace también entonces parte también como de todo este planteamiento posmoderno, como ¿cómo crees que entonces estará allí presente también estos procesos nostálgicos? Que además asumo que se prestan mucho, ¿no? También para esto. Pues es que ahí está, o sea, es como
pues es future nostalgia, como diría Dua Lipa, porque es la posibilidad, imagínate la posibilidad que a uno le digan, tú eres músico, bien, siéntete en el estudio de Abbey Road y siente que estás hablando con John Lennon y con Paul McCartney mientras están escribiendo Let It Be. ¡Oh! O sea, no me lo han terminado de decir y ya quiero estar ahí, obvio. Imagínate que te digan, estamos en el rodaje de tu película favorita, estás ahí en el momento mismo, sí, ok, que es una de las definiciones de nostalgia. Haber, guión, estado, guión, ahí, o sea, este sentimiento de lo autóctono, que de hecho esta cosa de la originalidad y la autenticidad es una de las formas en que se transforma la nostalgia, es decir, es más autóctono si alguien hace algo acústico que si alguien hace algo electrónico, ¿no? Entonces, metaverso y nostalgia, Dios, o sea, solo cabe esperar que lo van a explotar todo lo que se pueda explotar de todas las maneras posibles, porque pues es una cosa bien interesante, es ir a un universo figurado, pues, que no existe, ¿cierto? A sentir cosas que sí se sintieron. Ya. Va a haber mucha. Sí, yo creo que sí, y bueno, ponerlo en este plano, no sé cuántas cosas, entonces queremos, pensaremos, imaginaremos y queremos también vivir, ¿no? En este espacio propuesto. Bien, no sé si alguien más quiera hacer alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, pues nuevamente entonces agradecer a Sincoma por la invitación, por la apertura de este espacio. Gracias nuevamente Jesús, Tati, Javier. Siempre para nosotros será un gusto, una emoción poder estar acompañándoles en Sincoma. Deseamos que estos 2 próximos días que restan del evento sea supremamente enriquecedor para todos y todas. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y compartirnos estas propuestas y bueno, dejarnos una cantidad de ideas de lo que será también más adelante estos procesos de la nostalgia y poder también entender muchas de las cosas que se están también gestando en nuestros aulas, en nuestros diferentes programas en cada uno de los países. Y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en este evento de apertura. Les esperamos tanto mañana miércoles como jueves para seguir compartiendo en las diferentes actividades que han destinado Sincoma para este encuentro también en la innovación de la comunicación y de la producción audiovisual. Así que muchas gracias para todos y todas. Bueno, gracias y hasta luego, Jesús. Gracias, Ingrid, un Ingrid. placer. Gracias, Carlos. Gracias a todos por haber estado aquí. Un abrazo.